Efesios 4, del 1 al 16. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a dirigirnos ahora a 1 Corintios capítulo 14, donde vamos a centrar nuestra atención en un versículo, dando por sentado que sabéis, la mayoría de vosotros, el contexto en donde se encuentra este versículo y que podréis ver también la relación que hay con la lectura que ahora se nos ha hecho. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo nos está trayendo un principio, como ha hecho en otras ocasiones, que es general y que lo encontramos o lo podemos aplicar en muchos contextos de nuestra vida en general. Pero en este caso, lo que nos va a sorprender es que pueda poner este principio en medio de este tema en el cual estamos poniendo nuestra atención, que es el del culto, la alabanza, los dones, la edificación de la iglesia. Vamos a intentar, todos nosotros, no solamente a poder aplicar este principio en el contexto en el cual el apóstol Pablo lo está trayendo, sino que nos podamos fijar que es una idea que tiene aplicación en todas y cada una de nuestras áreas de la vida, sobre todo en aquellos que decimos ser adultos. Aquí Pablo lo está trayendo a la vida de iglesia y va a ser como una preparación a los siguientes versículos que después, versículo 21 en adelante, nos va a decir. La idea que Pablo está trayendo es esta de la madurez. La palabra madurez que viene aquí en otros lugares de las Escrituras se puede traducir por la
perfección, para llegar a ser perfectos, como nos dice incluso un poquito anterior en el capítulo 13, o como nos dice en el capítulo 4 que hemos leído, el versículo 13, madurez, perfección, completos. Y la idea es, cuando uno es maduro, que ha alcanzado a aquello que aún le faltaba o para completar aquello que se esperaba. Así que vosotros podéis recordar, los que podéis haber dicho que habéis pasado ya la juventud, de la inmadurez ahora a la de la madurez. Nos va a sorprender, y así lo va a tratar Pablo, de que en muchos casos hombres y mujeres en realidad por algunas diferentes cuestiones no han llegado a la madurez y se han quedado en una actitud, en una mente o en unas emociones que son inmaduras o infantiles. Esto que lo podemos ver en muchísimos aspectos de nuestra vida en general y de nuestra sociedad en la que nos encontramos, es lo que Pablo quiere tratar en el contexto de iglesia y a nivel espiritual. Madurez, perfección, alcanzar lo que nos faltaba o lo que se esperaba para ser lo que se esperaba de nosotros. Para poder entenderlo tendríamos que mirar en un principio que es la niñez de lo que Pablo puede estar refiriéndose, para ver si nosotros estamos en eso o ya hemos dado el paso a la madurez. Y podemos pensar en ejemplos, circunstancias de los niños, aquellos que habéis tenido hijos o vecinos, familiares, incluso que podáis recordar de vuestra propia infancia. Una de las cosas sorprendentes de los niños en la niñez es que los niños se contentan con cualquier cosa. Uno puede esforzarse en darle un regalo muy grande y nos sorprende que se puedan entretener con un globo o con una cajita y su imaginación les hace volar. No tenemos que darle todo el regalo completo, sino que a veces simplemente lo que lo guarda es lo que le llama la atención. Se conforman con cosas que para nosotros nos parecerían insignificantes o ridículas. Lo que ocurre con el niño también es que a la misma vez lo que es insignificante para ellos le dan una inmensa importancia. Así, cuando el niño está jugando con su globo y de pronto ese globo estalla, pues el niño se pone a llorar y le da una importancia de que su juguete, su objeto de atención, de pronto desaparece. En muchas circunstancias podemos ver esta situación del niño en su infancia y un problema que para nosotros pasa desapercibido, para ellos es un mundo, o una virtud que a nosotros nos llama la atención, ellos lo consideran insignificante. Agrandar lo pequeño o empequeñecer, no darle importancia a lo grande. El niño crece con la gente a su alrededor y hay la sensación de que es el centro de la atención. Piensa que todo el mundo y todas las circunstancias, sus padres y demás, giran alrededor de ellos. Y si os dais cuenta, cuando los padres o la familia pone la atención en otra persona, en otra circunstancia, el niño enseguida viene a correr, a ponerse adelante y a hacer alguna gracia para que todos desviemos nuestra mirada sobre el niño, porque está en su carácter pensar que él es el centro de todo y de toda la familia o todo el mundo incluso. Los niños tienen interés en los juegos, en lo que es jugar. Y a veces los padres tienen que conseguir que hagan los deberes y cumplan con sus responsabilidades enseñándoles como si fuera un juego. Es decir, tienen que aprender desde la infancia a hacer su cama o incluso ayudar en la cocina, y desde niño tienes que hacerles ver como un juego para que se acostumbre a lo que es una responsabilidad. Los niños
tiene que calcular las consecuencias, porque en general ellos no se dan cuenta de las consecuencias que tienen sus actos en el uso del tiempo, uso del dinero, o incluso en circunstancias de peligro. El niño no sabe que no puede volar o que no puede arriesgarse en ponerse en un acantilado o algo parecido. No calculan los riesgos, las implicaciones de todos y cada uno de sus actos. En cómo un niño puede decir lo que ha escuchado en intimidad, quizá de sus padres, sin darse cuenta de lo que se pueda decir o pueda implicar para otras personas, etcétera, etcétera. Confundir la realidad de la fantasía. No sé si algunos de vosotros recordáis el tiempo donde no era fácil poder ver lo que era real y lo que era fantasía. Uno piensa que porque se ha vestido del traje de Superman o de Batman o algo parecido, que ya se ha convertido en ese superhéroe de las películas. Y hay que enseñarle que no es lo mismo y que las circunstancias son de un juego y de una realidad o irrealidad, que sus personajes de la televisión y de las películas son mera fantasía y que no son personajes o circunstancias reales, etcétera. ¿Quién de nosotros, los chicos, por lo menos yo en mi tiempo, no se ha creído que era un vaquero y que en la verdad las pistolas de plástico que tenía era capaz de disparar, hasta que uno descubre que cuando dispara no ocurre nada? Es la fantasía que la hemos mezclado con la realidad. En los niños todo esto puede ser gracioso y podemos ver cómo es la evolución de estos niños desde esa infancia, imaginación y falta de cálculo, inmadurez, a poder llegar a comprender y calcular de todas las implicaciones. El problema que nos encontramos es cuando un adulto sigue pensando que es infantil o que es un niño o que todavía no ha desarrollado y sigue siendo inmaduro en su comportamiento. Cuando yo era niño, dice Pablo, hacía las cosas de niño, pero ahora ya no soy un niño y por tanto he tenido que dejar las cosas de niño, hablando también a la iglesia. Por tanto, cuando vemos a un adulto, sea hombre o mujer, que confunde la realidad con la fantasía y que puede pensarse que es lo que no es, o que cree que él es el centro de atención y que todo el mundo tiene que escuchar su voz o sus consejos o sus ideas. Cuando lo que no tiene nada de importancia le da una gran importancia y entonces se enrabieta y se enfada porque no reconocen que su problema no es tan grave como él lo pueda ver. Cuando se dedica más al juego que a las responsabilidades, que se comporta ya sea en el trabajo, en el matrimonio o en las relaciones con las personas como si aquello fuera un entretenimiento, sin darse cuenta de las consecuencias y de la responsabilidad que pueda tener. Todo esto es un problema y nos crea un grave problema. Me entristece o casi a mí mismo me avergüenza cuando una mujer o un hombre de la edad como la mía se quiere vestir o quiere actuar y quiere comportarse como si tuviera 15 años o 20 años, sin darse cuenta que ya todo eso pasó de una manera u otra. Que queremos llenar nuestra vida de juguetes, ya sea un coche nuevo o ya sea un ordenador nuevo para poder aparentar no sé qué cosas en la sociedad y alcanzar un nivel, sin darse cuenta de que es un objeto que otra vez perecerá o desaparecerá, etcétera, etcétera. Podemos poner muchísimos casos de este problema de crecimiento mental o emocional que muchas veces hombres y mujeres cruzamos a lo largo de nuestras vidas. Y esto lo vemos en una sociedad. Creo que podemos llegar a la conclusión de que nuestra sociedad no está avanzando, sino que está volviendo a su inmadurez, que no está desarrollando para crecer, formarse o alcanzar lo que se espera de la sociedad, y que volver otra vez a la fantasía, ya sea con el uso del dinero, del tiempo o del sexo, lo que está volviendo es a una infancia,
como seres humanos o como personas. Todo esto que lo podemos ver y podríamos poner muchísimos ejemplos de la sociedad en la que nos encontramos, sobre todo en nuestra sociedad de Occidente, también ocurre a nivel espiritual. Y aquí, en esta mañana, yo no estoy pensando en todo aquello que vemos, que algunos de nosotros estamos envueltos en esta sociedad infantil en la que estamos viviendo, sino que quiero centrarme en lo que es a nivel espiritual, lo que es la vida de iglesia y cómo lo aplicamos como creyentes a nuestro alrededor. Lo que Pablo ha estado manifestando, en primer lugar, es un problema que se estaba dando ya en la iglesia de Corinto. Si vosotros vais al capítulo 2 de esta misma carta, que en su tiempo ya mirábamos con suficiente atención, fijaros cómo nos dice. Hablamos, capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En otro lugar nos va a hablar de la inmadurez de la sociedad, que se creen sabios, pero están perdiendo la cordura, dice Pablo, con otras palabras. Hablamos sabiduría a los que se supone, entre vosotros, que han alcanzado madurez. Pero en realidad lo triste, capítulo 3, versículo 1, es esto. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que lo que Pablo podría pensar que tendría que dirigirse ya a una iglesia que en los pocos años ya debería haber madurado como iglesia, como cuerpo de Cristo, en su conocimiento de la verdad y aplicación de la verdad, aún tengo que hablaros como si no estuvierais en esa posición y como si aún fuerais niños en vuestra manera de actuar, carnales. Lo que hemos dicho en el capítulo 13, lo que yo era de niño ya lo he dejado y ahora tengo que actuar como lo que yo soy, que ya no soy un niño. Así que podemos pensar, cuando analizamos todo lo que es la iglesia de Corinto, que todos esos problemas que surgen de divisiones, de tensiones entre unos y otros, en la manera de actuar con respecto a la soberanía del Señor, en la aplicación del matrimonio, de la vida en general, de la disciplina o de las tentaciones, del hermano más débil, de que yo soy más fuerte o más sabio que el otro. Todas esas situaciones que se estaban dando en la iglesia de Corinto, Pablo tiene que estar diciendo esto es inmadurez. ¿Cómo es posible que con el tiempo que lleváis todavía os tenga que tratar como si fuerais niños? Y este es el problema. Es un problema serio que no nos damos cuenta porque cada uno piensa que el dejarse llevar por el corazón, por los sentimientos o por lo que a mí me gusta, me entretiene, pues esa cajita de colores que a mí me satisface tanto, es mi mundo y yo lo rodeo todos y que por tanto toda la gente tiene que reconocer y tiene que halagarme porque tengo una cajita de colores que los demás no tienen. Esto es inmadurez en lo que es en nuestra propia vida de iglesia. Y lo que está diciendo en lo que es general de vida de iglesia de inmadurez lo va a aplicar en el contexto del culto, como tenemos aquí, y del ejercicio de los dones. Pongamos un caso, un ejemplo, que también lo hemos tratado de alguna manera. Pensar, ya lo hemos dicho, ¿no?, que cada uno que es creyente, por el hecho mismo de ser creyente y tener el Espíritu Santo, el Espíritu nos da dones. Dones que podamos ejercer en la vida de iglesia, es decir, en la misma conversión, como si fuera nuestro cumpleaños, el Espíritu viene y nos adorna y nos llena con unos dones para lo que es la vida de iglesia. Pero da el caso, lo que nos dice en el capítulo 13 y lo que nos quiere mostrar en este capítulo es que nosotros tenemos este regalo y tenemos este don y por tanto nos creemos que con el ejercicio de ese don dado por Dios ahora somos las personas más importantes o que somos cruciales o que somos esenciales. Que yo tengo una comprensión del Evangelio, tengo una comprensión de las Escrituras X o específica y por tanto todos los demás tienen que decir qué maravilloso y qué bueno.
Cuando el niño viene con su garabato, con su dibujito que apenas es perceptible, tan contento porque la seño en el colegio le ha dicho qué bonito es y porque espera que los padres y la madre le digan qué bonito es, de pronto se piensa el niño que es el mejor dibujante del mundo porque la gente le está halagando. O pensar que tenemos una pequeña habilidad y que de pronto nosotros somos algo esencial dentro de la iglesia cuando nos damos cuenta que simplemente somos dones o que Dios nos ha dado dones para instrumento de su causa y que si tú no estás, el Señor pondrá sus instrumentos en las manos de otros. No somos nada importante. ¿No os habéis dado cuenta que a veces el Espíritu nos bendice con la iluminación de un pasaje de las Escrituras? Y de pronto en vuestras lecturas en casa o de alguna forma ha llegado a vuestra mente y vuestro corazón y pensáis, ya ahora comprendo este pasaje de las Escrituras y comprendo esto que está diciendo aquí y lo queremos aplicar por todas partes y lo queremos repetir a todo el mundo y creemos que porque ya hemos comprendido un versículo, un pasaje de las Escrituras, o que podemos citar algunos versículos de la palabra de Dios, entonces ya tenemos todo el conocimiento de las Escrituras, sin darnos cuenta que ese énfasis, incluso fuera de lugar de nuestros textos bíblicos, nos hace ser ignorantes y nos hace mostrarnos al mundo como si fuéramos niños. Vamos con nuestro juguetito o nuestro descubrimiento por todas partes diciendo lo que tenemos y lo que somos sin darnos cuenta de que la Escritura tiene muchísimo más que decirnos y que cada pasaje tiene su contexto donde aplicarlo y que todo aquello lo tenemos que mirar junto como lo que es el consejo de Dios. Nos volvemos infantiles, nos volvemos inmaduros en nuestra comprensión de todo lo que es las Escrituras. Tal es así que caemos en el peligro del dominio y el engaño. Los niños son muy fáciles de llevar y de convencer. Yo recuerdo mucho, porque lo han repetido mucho en las redes, de un señor que va a la madre con su niño jugando en el parque y les dice, ¿podría yo llevarme a hacer la prueba y llevar yo a tu niño a mi coche? Enseguida las madres, porque en general en esa posición era la madre, no, mi niño sabe que no puede hablar con extraños y que no se va a ir con ningún extraño. ¿Me deja usted hacer la prueba? Sí, haz la prueba. Viene el señor con su perrito, juega con el niño con su perrito. ¿Quieres ver otros perritos? Sí, quiero ver otros perritos. Verás cómo te gustan. Ven conmigo. Y lo sube al coche. Los niños son fáciles de manejar. Y claro, podemos ver las pobres madres con los ojos desorbitados pensando que me podrían robar mi niño con una astucia tan insignificante, con unos perritos, unos cachorros. Pablo dice en Efesios 4:14 que nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Y nosotros pensamos, no, yo ya me he leído la Biblia, ya me conozco toda la Escritura porque la he leído quizá una vez y media. O me he leído la Biblia no sé cuántas veces. Y viene algún astuto con sus cachorritos. Y porque todavía estamos en nuestra inmadurez, pensando que estamos confiados y firmes en suelo sólido, nos viene con sus doctrinas nuevas y sus invenciones, con su carisma de Internet o con sus habilidades en el lenguaje y nos desvía a cualquier viento de doctrina. Pablo tiene que decirle a los Gálatas con mucha severidad, qué pronto os habéis apartado del evangelio que yo os he traído. Qué fácil es que vengan judaizantes o liberales de la Escritura y que os lleven a cualquier lugar. Quizá nos vengan con halagos y nos vengan con palmaditas en la espalda, que nos hablen de ciertos reconocimientos de nuestra habilidad y lo que realmente están haciendo es suavizar nuestro oído para poder entrar en nuestro corazón. Nos hablan de reconocimientos que ni siquiera nosotros hemos probado o que en nuestras iglesias no han sido reconocidos.
Y en más de una ocasión me he encontrado cuando la gente dice, en esta iglesia no se reconoce lo que en otros lugares se me ha reconocido. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Y nos damos cuenta cuando analizamos en muchos de esos casos que ni siquiera vienen de contexto de iglesia y que alguien le dijo, su abuelita espiritual, tú eres el mejor y el más guapo del mundo. Y él se lo ha creído y ha venido y no ha contrastado y no ha buscado el apoyo de las Escrituras. Las palabras de las abuelitas y de los abuelitos para sus nietos son las más dulces y las más cariñosas que pueda poder recibir mi niño. Es el mejor nieto del mundo. Y el niño se lo cree. Es el más guapo de todo cuando en realidad ni siquiera es guapo. Pero es la palabra del abuelo y la abuelita. Cuidado. Cuidado cuando nosotros estamos actuando con este infantilismo a la hora del ejercicio de nuestros dones o el conocimiento de las Escrituras o de nuestra aplicación espiritual en nuestras vidas. Cuán fácil es que los creyentes podamos venir, y lo he escuchado muchas veces, yo sé lo que digo, yo sé lo que hago, yo puedo resistirlo, yo puedo vencer la tentación. Mentira en la mayoría de esos casos. No nos damos cuenta que el diablo no viene vestido como lo que es el diablo, sino que viene como ángel de luz, que no va a venir con todo su mal olor de inmoralidad y de pecado, sino vestido con esta ropaje de ramera espiritual para seducirnos. Y cuando pensamos que podemos resistir la tentación, en realidad no estamos siendo capaces de resistir la tentación. Cuando los hombres en particular entramos en internet para poder mirar pornografía, no nos engañemos diciendo mi mente y mi corazón van a estar limpios, porque eso es un engaño del diablo, es un infantilismo espiritual. Cuando podamos ver que podemos resistir las tentaciones que nos trae el mundo y que podemos hacer frente al más grande de los príncipes de la maldad, que es el diablo, nos estamos engañando. Pensamos que con nuestra espada de juguete podemos vencer a todos los malignos que puedan venir a nuestro alrededor, que con nuestra pistolita de agua podemos vencer al gran opresor. Es un engaño del diablo. Y constantemente lo estamos viendo. Y este es el infantilismo, la falta de madurez en nuestro carácter cristiano. Así que no nos engañemos. De todo lo que nos llama la atención en todo lo que es nuestra sociedad infantil en la que estamos viviendo, en realidad también hay mucho de esta realidad infantil en los que ya tendríamos que haber desarrollado o alcanzado una suficiente madurez o sabiduría en la iglesia. Y no penséis en el otro. Pensar en vosotros mismos, pensar en vuestra propia vida y pensar en vuestro propio comportamiento como creyentes, en la aplicación de los principios que tenemos de las Escrituras, que podáis ver dónde aún seguís siendo niños y niñas en estas cosas espirituales y que nos esforcemos en alcanzar aquello que la Escritura demanda de nosotros y que Dios espera de nosotros. Así que Pablo lo va a tener que aplicar o explicar de una manera concreta. Dice, volvemos a nuestro versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Por tanto, dice, sed niños en malicia, esto sí, pero ser maduros, adultos, en el modo de pensar. Sed niños en malicia. Ahora Pablo nos va a dar un pequeño giro con respecto a los niños. ¿Recordáis las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando lo dice en el Evangelio de Mateo? Sed como un niño. Y sed humildes o humillaros como hacen los niños. Mateo 18, versículo 3. Si bien hemos dicho que hay un montón de deficiencias muy graciosas en el niño, pero que son deficiencias en el niño hasta que se va desarrollando, también hay cosas que son inocentes, entre comillas. Recordemos que el pecado no se viene de fuera, el pecado nace en el corazón. Y que los niños nacen con pecado. No se contagia, sino que viene en su naturaleza. Pero aún así podemos mirar que los niños es inmaduro en general en su malicia.
hace las cosas de manera inocente. No calcula lo que eso pueda hacer. Y cuando al niño le dices no metas los dedos en el enchufe porque te puede dar calambre, el niño ya de pronto no se da cuenta de lo que eso es, qué significa eso que da calambre y qué significa que no puede poner los dedos. ¿Acaso a lo mejor mi padre no me está diciendo que meta los dedos para que yo lo pruebe? Y es la inocencia, la simpleza del niño. No va con mala astucia, no va buscando el mal, y el Señor lo coge como ellos y dice, venid. De la misma manera que es tan fácil llevarse a un niño por un maligno con los cachorritos que los quiere llevar al mal, meterlos en su coche para hacerles una maldad, así nosotros deberíamos de ser niños con respecto al Evangelio. La facilidad con la que deberíamos de venir a las palabras de Dios. Si dice el niño, si mi padre me dice esto, es mi padre. Cuando mi padre dice que yo salte a sus brazos, es que mi padre me sujetará con los brazos. Y si mi madre me dice que esto es bueno y agradable para mí, pues ciertamente será bueno y agradable para mí, porque el niño no piensa que su padre le quiere hacer mal o que su madre le quiere hacer mal. Y cuando nosotros podemos ver el Evangelio y leemos las Escrituras y podemos ver qué es lo que dice la palabra de Dios, tengamos que venir a esa palabra, a esa voz de Dios del Evangelio con toda sencillez, con toda humildad. Si la palabra de Dios dice esto, pues será así porque lo dice la Escritura. Y por tanto, si me da un principio que yo tengo que aplicar, si me lo está dando mi Padre, pues yo me lo aplicaré en mi vida. No voy a buscar la astucia de los hombres o el conocimiento y sabiduría de los hombres para poder reinterpretar lo que mi Padre me está diciendo en la palabra de Dios. Por cierto que tenemos que dedicar tiempo a comprender la voz de nuestro Dios, a distinguir realmente cómo nuestro Dios nos está hablando a través de las Escrituras. Pero cuando captéis la voz de Dios a través de la palabra, correr hacia ella, porque tenéis la certeza de que es la palabra de Dios. Eso por lo que está anunciándose el Evangelio al mundo. El que no venga como un niño no es digno de mí. El que venga con sus perjuicios y venga con sus historias y sus experiencias, sus emociones personales, realmente no se ha despojado de todo aquello que le estorba. Desechar todo tipo de malicia y desear como niños, dice el apóstol Pedro, la leche espiritual. No vengáis con todas vuestras cargas y todos vuestros perjuicios, sino coger la palabra de Dios cuando la leáis en casa, cuando la escuchéis aquí, cuando podáis oírlo por diferentes medios y escuchéis la palabra de Dios que habla a vuestro corazón. Es Dios quien os está hablando. No necesitáis argumentar con Él. No necesitáis que os dé razones para esa verdad que os está diciendo. Simplemente cogerla y aplicarla. Porque si el Señor dice, yo estaré con vosotros, yo voy a abrir las puertas del cielo y voy a preparar lugar para vosotros, creerlo porque es Dios quien nos lo está diciendo. Si nos va a proteger y va a proveer, si nos dice que va a escuchar nuestras oraciones cuando lo hacemos de la manera correcta, ¿quiénes somos nosotros para argumentar? Cuando dice que ninguno de su pueblo se va a perder, pero que va a castigar firmemente a aquellos que no tengan sobre sí el nombre del Señor Jesucristo, creer que es lo que Dios está diciendo, tener plena convicción que la salvación no es por obra, que la salvación no es por lo que tú hagas o digas a otras personas, que la salvación es por la obra del Espíritu que quebranta corazones y hace entender el Evangelio y caer de bruces ante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo de que seamos niños sin malicia. Sabios para el bien, nos dice también Pablo en Romanos, pero ingenuos para el mal. Que pongamos todo nuestro esfuerzo en hacer el bien y que no probemos ninguna cosa que sea maligna. Si el padre, jóvenes, si vuestros padres que os aman, os están diciendo no vayas a este sitio, no entres en esta relación, no bebas de estas cosas, y tú te crees que tú tienes el poder, la capacidad y la habilidad de vencer todas las generaciones anteriores, porque no sé de qué manera alguien te ha comido el coco pensando que tienes más ingenio, más habilidad, más capacidad y más resistencia. No te engañes. Lo que tu padre o tu madre te están diciendo es por tu propio bien. Y por tanto, déjate guiar y apoyar por ellos. Nuestra
inmadurez nos hace pensar que sabemos más que la experiencia de nuestros padres. Y a nivel espiritual, nuestra inmadurez como creyente nos hace pensar que sabemos más de las cosas del mundo que nuestro Señor que nos está revelando las Escrituras. Creemos que conocemos mejor nuestro corazón, pero somos ignorantes de nuestro propio corazón. Y quien conoce mejor nuestro corazón, de lo que viene bien y de lo que viene mal en él, es nuestro Dios. Ser, por tanto, sabios para el bien, escuchar con claridad la voz de nuestro Dios y de las Escrituras, e ingenuos para el mal. No os dejéis engañar. Cuando se dice la Escritura, no escuches cualquier viento de doctrina, no te dejes guiar por ningún extraño que no conozcas, no confíes en alguien que te ofrece dulces en la calle si yo no estoy allí. Hagamos caso. Y si la Escritura nos dice algo, no escuches la voz de los vientos, y no escuches la gente que te dice otra cosa. No te dejes llevar por los halagos que te puedan hacer, y sí por el reconocimiento que nos está dando en las evidencias que nos trae las Escrituras. Sencillos, simples, nos dice. Tenemos que ser simples. Astutos, dice, como serpientes, y a la misma vez sencillos como palomas. Os dejo un reto para que vosotros lo podáis mirar en casa, los adultos y los jóvenes. ¿Cómo es posible a la misma vez ser astutos como serpientes y sencillos como paloma? Bueno, astutos como las serpientes, capaces de entrar y devorar y saltar en silencio contra sus propias víctimas o sus enemigos. El poder defenderse con una astucia de la misma serpiente, coger todo lo que es la sabiduría del mundo para aplicarlo para bien en vuestras propias vidas, pero a la misma vez sencillos. Y que lo que dice también Pablo en otro lugar, que yo soy lo que veis y lo que oís de mí, y no hay otra cosa. Y que el mundo sepa que esto es lo que hay, y no astucia engañosa y malas actitudes o intenciones malignas en nuestras conversaciones o en nuestras actitudes. Hacerlo todo, nos va a decir también Pablo en los Filipenses, para ser irreprensibles y sencillos. ¿Cómo estamos actuando y cómo nos dejamos llevar? En nuestras palabras, ser, como dice, como niños en la malicia, sin murmuraciones, sin actitudes engañosas, siguiendo, Efesios 4:15, siguiendo la verdad con amor. ¿Tenemos esto así en nosotros? ¿Somos dependientes del Señor hasta lo sumo? ¿Podéis imaginar cuando de pronto en todos estos hombres y mujeres, familias que han tenido que salir de la guerra que se está viviendo en Ucrania, por poner un ejemplo, y podemos ver que los padres cogen a sus niños y se meten por ríos y tienen que cruzar por sitios de sombra, de muerte, de bombas, y el niño se aferra a su madre pensando que la va a proteger de las bombas y que lo va a proteger de los peligros. Esa sencillez del niño para poder confiar en la bondad de su madre no es lo que nosotros deberíamos de manifestar en nuestras situaciones con respecto al Señor. Claro que el mundo es un bosque salvaje, claro que hay un montón de males para nosotros, pero no deberíamos de actuar con la misma sencillez que hace un niño y aferrarnos a nuestro Dios y saber que si estamos cerca de Él o Él está cerca de nosotros, no hay nada ni nadie ni de lo alto ni de lo profundo, espiritual o físico que nos pueda tocar. ¿Esto es acaso sabiduría o esto es la sencillez del niño de cómo se acerca a su protector y al que le ama, siguiendo la verdad en amor, dependientes totalmente, absolutamente de nuestro Señor? Pero a la misma vez nos dice también que seamos adultos y que seamos maduros y que seamos adultos y maduros en nuestro contexto de iglesia. Capítulo 13, versículo 11, lo vuelvo a recordar. Dejar lo que era de niño ahora para coger lo que ya me corresponde como adulto. Hay cosas, hermanos y hermanas, hay cosas que ya no sois, que ya habéis dejado de ser.
En otro tiempo corríais y hacíais lo que hacía el resto del mundo. Y quizás os comportabais y sentíais lo que el resto del mundo, engañados por la música de los medios de comunicación y las fantasías que podéis ver en internet o por los engaños falsos de esa pantomima que hay a nuestro alrededor. Ya hemos dejado de estas cosas o deberíamos de haberlas dejado. Ya no sois como antes. El viejo hombre, la vieja mujer ya ha pasado, ahora sois nueva criatura. No te trates como si todavía no hubieras cambiado. Cada niño tiene su ritmo de crecimiento a la hora de hablar o a la hora de moverse. Hay niños que no aprenden a hablar hasta los 2 o 3 o 4 años. En cambio, otros enseguida empiezan a decir sus primeras palabras. Hay niños que no son capaces de dar sus primeros pasos hasta los 3 años. Y en cambio, otros antes de los 10 meses ya están corriendo por todo el salón de la casa. Cada uno tiene su ritmo. Pero los pediatras nos dicen, bueno, si un niño llega a cierta edad y todavía no anda o todavía no habla, a ver si es que hay algún problema y tenemos que tratarlo. Es decir, si el niño tiene ya 4 años y no se mueve o no anda o no habla, entonces tendríamos que hacer un seguimiento y un cuidado. ¿Cuántos de vosotros lleváis meses, lleváis años e incluso muchos años como creyentes y aún lo que se descubre en vosotros es inmadurez, es fantasía y os dejáis llevar por cualquier cosa y actuáis de la misma manera dentro de la iglesia cuando teníais que haber dejado ya la leche y tendríais que estar ya tomando la carne en vuestras propias vidas? ¿Cómo es posible que todavía estéis con lo espiritual? ¿Cómo es posible que las palabras o los mensajes que podamos recibir todavía os choquen y os parezcan entretenidos o divertidos y no podamos encontrar la necesidad de buscar el cambio en nuestras vidas por lo que está diciendo? Yo no estoy aquí para entreteneros. Yo estoy aquí porque hay que alimentarse de la palabra de Dios y tenéis que crecer, dejar las cosas de niño. Se espera que ya seáis adultos en vuestro comportamiento y en vuestra actitud. No te trates a ti mismo como si todavía fueras un niño en lo espiritual y no dejes que los demás te traten como si fueras un niño en lo espiritual. Porque, como nos recuerda también el autor de Hebreos en el capítulo 5, a veces la gente nos está tratando y nos está usando como si fuéramos niños. En la manera de hablarnos, en la manera de engañarnos, de engatusarnos, de entretenernos. Yo me puedo hacer el mejor amigo de los niños gracias a Rosy con todos los chuches que yo puedo repartir cada domingo. Y los niños vienen y corren y pueden pensar en su infantilismo, que yo soy el mejor de las personas porque les regalo un par de chuches, de dulces cada día. ¡Qué engaño más grande! ¿Cuán cuidado tenemos que tener en estas actitudes? ¿No piensas que a lo mejor te estás engañando? Porque te están diciendo, te están seduciendo, te están engañando con dulces para decirte que eres lo más importante o que aquel que te da unos dulces de entretenimiento es lo más importante para ti. Si eres maduro, no dejes que te traten como un niño. Y por tanto empieza a hacer las cosas como un niño. Y si tienes un don, tienes una responsabilidad, tienes una parte de la iglesia que la tienes si eres creyente. Si el Espíritu ya te ha dado algo para que tú lo uses, úsalo. Busca en realidad o la verdad de ese instrumento que ha puesto en tus manos, de la enseñanza, de lo práctico, del sentido, de la emoción, de la caridad que puedas tener en tu corazón, de cualquiera de los otros dones que puedas tener y cómo debes de usarlo y cómo debes de responsabilizarte con ese instrumento que tienes. Y no dejes que otros te vengan a decir el qué y el cómo o el cuándo.
si debemos de ser niños en malicia, nos dice que tenemos que ser adultos y maduros en nuestra manera de pensar. Yo me estoy dando vueltas en todo este asunto porque de manera general nosotros pensamos, uno es creyente cuando se convierte y que la palabra clave, que no la negamos, la palabra clave es creer y confiar. Creo en el Señor Jesucristo, confío en el Señor Jesucristo, he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Bien, gloria sea al Señor, que por medio del Espíritu tenemos esta fe salvadora. Pero constantemente el apóstol Pablo nos tiene que decir, pensar. La fe no nos tiene que anular el pensamiento. La fe lo tiene que llevar a la comprensión. Por eso es que tenemos que ir constantemente a razonar y meditar lo que nos está diciendo las Escrituras. Calcula todas estas cosas. Puedes mirar en la palabra de Dios qué es lo que se espera de ti. No simplemente digas con los ojos cerrados delante de una montaña que estás dispuesto a arrojarte al vacío diciendo yo creo y confío. No, piensa en dónde estás, piensa cuáles son tus responsabilidades, piensa cuál es tu lugar y actúa en consecuencia. Si tienes lo que tienes porque el Señor te lo ha dado y así te lo ha hecho, no lo escondas, no los guardes como si fuera un objeto inútil o un mero recuerdo. Razona. Por eso Pablo lo está diciendo aquí y nos lo va a decir en otros lugares. Pensar, en todas estas cosas tenemos que pensar, en todo lo que yo he escrito. No penséis más de lo que está escrito. O en otras palabras, no os dejéis llevar por otras cosas, sino por aquello que yo os he escrito. Si esto es palabra revelada y esto es lo que dice la palabra del Señor, no la leas para repetirla como si fueras un papagayo por todo a tu alrededor. Coge la Escritura, coge ese principio, coge esa responsabilidad tuya en la iglesia y razona. ¿Cómo puedo yo vivir? ¿Cómo puedo hacer yo mejor? ¿Cuál es la mejor utilidad? ¿Cómo puedo beneficiar a lo que están a mi alrededor? Medita con profundidad en todo lo que tú estés leyendo y todo lo que estés descubriendo y calcula todas las implicaciones que pueda tener. Si estás haciendo oraciones de verdad sinceras al Señor para que obre en tu vida, ten cuidado porque el Señor va a responder y entonces te va a exigir que actúes con aquello que le has pedido y te ha dado. ¿Cuántas veces le pedimos, Señor, ayúdame porque entonces yo obraré de esta forma? Y va el Señor, nos ayuda y nos olvidamos. Cuidado, razona, piensa, calcula todas las implicaciones que esto tiene. Para diferenciar, pensar como un adulto entre lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando alcances, porque se espera que tú vas a alcanzar lo que es bueno, entonces en todo lo que es bueno, busca lo que es mejor, que también nos está diciendo las Escrituras. El niño no lo sabe. Si tú vas a un niño y le pones en el plato un veneno o algo que le pueda perjudicar porque se tiene que abstener de ciertos frutos secos, el niño no sabe y seguirá comiendo de aquello que le gusta. No va a distinguir lo que le viene bien de lo que le viene mal. Simplemente es su paladar y es su deseo y es el momento. Pero tú ya no eres un niño. Y por tanto tienes que saber qué es lo que te va a sentar bien y qué es lo que va a sentarte mal. Tienes que distinguir qué es lo que ponen en tu plato. Y tienes que actuar con respecto a esa responsabilidad. Y después de saber que no es un veneno y que no es un mal, sino que es un bien para ti y es un bien para la iglesia y para toda la congregación, después de todo eso, busca lo que es mejor en todo ello. Porque a lo mejor hay muchas cosas que pueden hacerte cierto bien en un momento, pero no te van a fortalecer en el cuerpo o en la mente o en los sentimientos o en las emociones. Y que coges un versículo porque a ti te gusta, porque te ha llenado en cierto momento y te llenas y llenas al mundo entero con ese versículo que has descubierto cuando en realidad la palabra de Dios es mucho más amplia y más extensa que todo eso. Por tanto, no solamente busca como creyente lo que es bueno para ti, lo que es bueno para la iglesia, sino que lo que es mejor para la iglesia. Todo lo puedo, todo me es lícito, pero, dice Pablo, no todo conviene. No sé si os ha pasado cuando habéis ido con un niño a un supermercado. O habéis ido a alguna tienda grande o incluso a alguna tienda de juguetes. Y el niño se le saltan los ojos y quiere coger todos los dulces y quiere sacar todas las cosas y quiere llevarse todos los juguetes y esto para mí, mío. No sé si conté que llevé yo a mi nieta a un supermercado, no voy a decir la marca, a un supermercado allí en Irlanda. Y
no me da cuenta de que ella estaba cogiendo lo que le gustaba y lo estaba poniendo debajo del cochecito. Yo simplemente compré una cosa, fui a la tienda, al cajero, lo pagué y salí a la calle, y cuando me di cuenta, debajo había metido dulces y patatas y cosas, sin darme cuenta. El niño no sabe, el niño no entiende. Esto es lo que le gusta y esto lo coge. Tengamos cuidado. Aquí no estás usando tu don y tu vida cristiana para tu propio placer y tus propias necesidades. No se te ha dado un supermercado para que vayas a elegir lo que a ti te gusta, lo que a ti te atrae, sino qué es lo adecuado. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué razones tienes para esto o para aquello que quieras hacer? Actúa como un maduro en la fe. Actúa como aquel que tiene el conocimiento adecuado de las Escrituras. Piensa en lo que lees, piensa cómo lo aplicas, piensa en cómo lo vives. Versículo 20, otra vez. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Es esto así en nuestra vida cristiana y es esto así en nuestra iglesia, ahora y en este instante? Cuando Pablo está diciendo, ya lo hemos citado en Romanos capítulo 16, sabios para bien, ¿es así? Cuando llegamos a nuestro culto, como en esta mañana, para adorar al Señor, llegas tú al culto diciendo, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me entretiene? A mí me agrada esto o aquello, la música de esta manera, el sermón cortito o un poquito más largo, que pueda ser así o que pueda ser así. Yo quiero esto así. Levantamos nuestra mano, mamá, dame esto porque a mí me gusta. O venimos a la iglesia diciendo qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Es esto lo mejor para mí? No lo que a mí me gusta, sino ¿es esto lo mejor para mí? ¿Es esto lo mejor para la iglesia? Cuando vosotros venís a ser parte del cuerpo de Cristo porque habéis venido, os habéis añadido, quizás os habéis convertido aquí, quizás habéis venido de fuera, ¿qué es lo que estás aportando? ¿Estás diciendo, no, es que esto a mí me gusta o yo siempre lo he hecho así o esto es lo que más me acomoda? ¿O estás diciendo qué es lo que aquí y ahora se necesita que yo puedo aportar? ¿Estás actuando con la inmadurez y el infantilismo o estás actuando como persona adulta, con inteligencia, pensando? La iglesia, nuestra iglesia tiene que tomar decisiones a veces difíciles. Decisiones que van a implicar no solamente el presente, sino también el futuro, no solamente nuestra generación, sino las generaciones que van a venir después. No estamos buscando aquí lo que nos acomoda, lo que nos va a satisfacer. Claro que si yo me empacho de los dulces que están en la cocina, voy a disfrutar durante un instante, pero voy a tener un dolor de estómago inmenso después. El niño eso no lo sabe. Y si le pones el pastel o todos los dulces delante de él, se los comerá todos, porque él no sabe, no entiende lo que va a venir después. Pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes lo que ha de venir mañana. Sí sabes lo que nos espera. Por tanto, tendremos que tomarnos nuestra dieta diaria, tendremos que comportarnos y actuar en los principios de las Escrituras, tendremos que dirigir nuestros cultos y nuestra vida de iglesia con lo que yo puedo aportar y con los beneficios que yo tengo que traer a la iglesia. ¿Qué es lo que nos va a edificar y qué es lo que nos va a fortalecer hoy, mañana y en las siguientes generaciones? ¿Y cuál es tu responsabilidad en todo esto? Así que nos sorprende que el apóstol Pablo esté hablando del don de lenguas. Y el ejercicio del don de lenguas, de la comunicación y la expresión dentro de lo que es la iglesia, igual que los demás dones. Y que de pronto en medio venga este versículo 20, para después pasar en el versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Qué relación hay? Bueno, ser sabios a la hora de ejercer ese don y de comunicarlo. Estaréis hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, pero ¿se ha enterado alguien de lo que estás diciendo? ¿Está entendiendo lo que tú quieres comunicar? Muchas veces estamos hablando sencillamente porque no tenemos nada que decir. Y quizá lo que tendríamos que empezar a hacer es
cómo yo estoy aportando, cómo yo estoy comunicando, cómo yo estoy edificando, que me vean a mí en lo que soy, por lo que hago y por lo que digo, y no por lo que yo imagino u otros imaginan, que podemos tener una imaginación muy grande y muy ancha. Hermano y hermana, sé sabio ya, madura, toma todo tu conocimiento, toda la Escritura, tus dones, tus responsabilidades en el área donde te has puesto y actúa en consecuencia. Deja de jugar, de entretenerte o de desviar tus responsabilidades para el día de mañana. Hoy, ahora es lo importante y que el Señor con esto sea glorificado. Amén.